Listo, ahora sí comenzamos a grabar. La idea de la filosofía actual, o de la forma como se ve la filosofía actual, es que se miden los problemas reales, los problemas concretos. Y vamos a hacer un trabajo, digámoslo, vamos a dividir estos temas, como les digo, 5 temas. Hoy vamos a hacer la introducción como a la base teórica de todo, y ahí para allá ya empezamos que en cada clase vamos a intentar, tal vez no explicar, porque explicarlo sería muy largo, pero sí sería de alguna manera intentar como hacer una idea general de qué se está hablando hoy en filosofía y cuáles son los temas actuales de la filosofía que se están manejando hoy. ¿Listo? Vamos entonces a hablar de temas tales como el aborto, pero no en términos de si el aborto es bueno o es malo, no, eso es algo técnico, algo es algo ético, perdón, sino vamos a hablar la filosofía, qué concepciones tiene sobre el aborto. Vamos a hablar de temas como el feminismo, ¿cierto? No es muy largo lo que les digo, realmente esos temas se dan para casi todo un año de estudio, pero pues lastimosamente nos toca ver apenas como puntadas de cada uno. Vamos a hablar del tema de la educación en varios niveles, la sexualidad y el género, también vamos a hablar de esos temas, y cerraríamos con lo último que es la proyección de vida. Y que ustedes se dan cuenta, creo que mencioné 5, ahí están los temas que se han diseñado para este periodo. Bueno, y entonces vamos a arrancar hoy con una base, como les decía, hoy es apenas la introducción a todos estos temas, y para eso teníamos la guía número 6 que ya está montada, que montó desde el domingo, creo que ya estaba en la plataforma, igual ya la pueden descargar. He visto que no la han descargado, entonces por favor descárguenla. Ya está hecha, ya está para aplicarla. Creo que tiene, si no estoy mal, la dejé. Hoy es 30, creo que está para dentro de hoy en 8 la última sesión, hoy en 15 es la último plazo para subirla al sistema. Entonces, por favor, pues si pueden empezar a descargarla hoy. ¿Listo? Igual se las voy a presentar en este momento, si no la han hecho, porque tomé un filósofo, digamos, que es de los últimos filósofos de la modernidad, y tal vez ese filósofo que es como la brecha, como el punto entre la filosofía del siglo XX, que fue lo que ya vimos analíticos, modernos, postmodernos, tal, y la filosofía del siglo XXI. Ese filósofo es este señor que se llama Sigmund Bauman, ¿listo? Les pongo el nombre. Eh, y básicamente la guía que les puse, pues es una explicación como rápida de cómo, de qué entiende él por el estilo de vida actual y qué es lo que, cómo se diseña la filosofía para los términos en los cuales ustedes viven hoy. ¿Listo? Entonces, dentro de ellos, les voy a mostrar ahorita 4 obras nomás del hombre. La verdad no tengo más, no he leído más. Esta primera, que se llama La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, donde el hombre pues claramente habla sobre los temas que hablamos la vez pasada en sociales, de cómo está tan mal distribuida la economía en la cual se cree que si muchos, perdón, que si hay una clase dirigente que tiene plata, por consecuente van a tener con qué pagarle a las demás clases cuando pues obviamente es mentira, por eso era esa pregunta, y por eso el símbolo es un pez grande en una pejera y muchos peces chiquitos en un tarrito, ¿listo? Su segunda obra, digamos lo que es como de la, que su obra grande, Modernidad Líquida, en la cual él habla de temas como lo que vamos a ver nosotros en filosofía, la juventud, la individualidad, el trabajo, ¿cuál es el otro? La familia y me falta uno, y la comunidad, ¿listo? Donde igual dije que en términos filosóficos ya no se puede hablar de una comunidad única o de una familia única, o inclusive que la función del individuo ya no es el individuo que le aporta a la sociedad, porque si bien eso, digamos que es una concepción de la educación, por eso yo les decía que ustedes a mí ahorita, en mi función de docente, yo les diría, sí, hay que hacerlo,
entre a estudiar, dedíquese a la casa, sea respetuoso. Esa es mi función docente, como docente. Pero que usted me pregunta a mí como ser humano, que ya no en calidad de profesor Juan Manuel, sino, perdóneme que me está pidiendo el un chico, ya, sino en calidad de ya de profesor Juan Manuel, pues yo le diría, hombre, ya las cosas ya son distintas, que usted ya no puede hablar de ser respetuoso en una familia cuando no hay un límite de qué es la familia o cuando no hay una familia previamente definida. Muchas veces las familias no son las familias nucleares o que papá, mamá, hermanos, sino muchas veces las familias de nosotros son primos, tíos, amigos, vecinos que se integran a la familia. Entonces, ese concepto de ayuda y de respeto a la familia ya debe ser distinto. Inclusive nosotros sabemos por conocimiento, digamos, social, donde nosotros vivimos, pues la familia prácticamente es un núcleo de muchas cosas. Inclusive tenemos familias modeladas a partir digamos, inclusive la mala educación sexual. Es decir, tenemos papás que tienen 4 o 5 hijos con 4 o 5 mujeres, cada hermano tiene un apellido distinto, pero todos hacen parte de la misma familia. Eso es algo, digamos, que no se puede negar y pues es un fenómeno social que hay que entenderlo así. O sea, nosotros no podemos cambiar y podemos decir, ay, es que ojalá, si es que si mi papá hubiera sido, si mi mamá hubiera sido, no. Las cosas son como son y uno tiene que empezar a vivir bajo ese régimen. Otro de los ejemplos que dice acá, la individualidad perdón, la comunidad. El hecho de la comunidad ya no es la comunidad, digamos, auroriana, estática, en la cual usted entra en kinder y termina en 11, en la cual usted lleva un proceso educativo en el cual usted llega, el profe se sienta, el profesor llega, lo saluda, usted se levanta. Hoy ya no se ve eso. ¿Por qué? Porque la educación y la comunidad hoy, en términos de Bauman, es una comunidad que cambia constantemente. Recuerden que el término posmodernidad, él lo llama modernidad líquida, también lo habíamos explicado alguna vez, habíamos hecho referencia. Quiere decir que cuando hablamos de algo líquido es algo que cambia, que fluye. Y por eso él dice que las comunidades hoy no son comunidades quietas, sino todo lo contrario, son comunidades dinámicas. Es decir, hoy hago un grupo, mañana hago otro, pasado mañana hago otro. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las empresas hoy, las empresas, diga usted, Adidas, Nike, Coca-Cola, ese tipo de entidades grandes, digamos, internacionales, multinacionales, eh, no son estáticas, son dinámicas. Dije por aquí el hombre en uno de los ejemplos. Antes de 1950, usted entraba a una empresa como la Ford, él toma el ejemplo de la Ford, eh, y usted sabía que era mecánico toda su vida, y que toda su vida iba a trabajar de mecánico, y que cuando terminara su vida laboral iba a tener la pensión y ese iba a ser su sueldo y su pensión de mecánico. Usted sabía que entraba con un oficio y terminaba con un oficio. Hoy no. Hoy él hace la misma referencia con la empresa Apple, la de computadores y celulares. Es decir, usted puede entrar hoy como técnico de celulares, de reparador de reparación de celulares, pero usted no sabe en dónde va a terminar. Y es cierto, que ustedes se dan cuenta hoy, las empresas no contratan a gente para que se quede en un solo trabajo. Hoy las empresas contratan a gente para que inclusive evolucionen dentro de la misma empresa. Hoy podemos ver ejemplos en los cuales el muchacho que entra de técnico después de 10 años puede estar dirigiendo, puede ser gerente regional de, ¿ve? Y así funcionan las empresas, porque igual lo que ellos recuerden siempre como una empresa, como una comunidad, necesitan es capital, porque estamos en la era del capital, nada que hacer. Lo que mueve el mundo es la plata. ¿Listo? Y en ese término de ideas, pues las empresas se tienen que mover, en consecuencia usted se tiene que mover con ellas. Por eso yo les decía de alguna manera, y lástima que no he visto sino a uno o dos, que me parece que sé muy bien que hayan vuelto, que vuelvan a estar aquí con nosotros, los demás no los veo lastimosamente. Pero la idea era que ustedes empiecen de alguna manera a conectar a estas clases virtuales, porque esto que ustedes están haciendo ahorita, que estamos haciendo inclusive en ese juego,
en el cual yo le hablo a ustedes a partir de una pantalla, que espero me estén entendiendo porque no lo oigo. Eh, pues hombre, es un juego de la educación que ustedes van a tener que vivir mínimo, mínimo, mínimo unos 5 años. Digamos que ya en la parte formal, al colegio, hay colegios de Bogotá, de Colombia, perdón. Conozco el caso de un colegio de Villavicencio, dos colegios de Villavicencio, en los cuales ya les dijeron a los profesores, ustedes ya no van a tener clases de 30 estudiantes. Olvídense que por lo menos en 2 años no van a haber clases de 30 estudiantes en salones. Háganse a la idea que ustedes por mucho van a tener 15 estudiantes por salón, no más. Es decir, que todos los arreglos que hagan en planeación, en temas, en clases, en notas, en todo lo que tiene que ver con el colegio, piénsenlo para 3 a 4 años. Ya les dijeron aquí, lo conozco, y fue directamente una reunión que tuvieron con la viceministra de primaria y con la viceministra de Educación Media y Técnica en Villavicencio. Directamente la viceministra le dijo que a qué mínimo, mínimo vamos a seguir así lo que dure el gobierno de Duque, que ya le quedan como 2 años más. ¿Ven? Y esa es la educación que ustedes van a recibir. Ustedes ahorita se van a presentar a una universidad. Paréntesis, aquí hago la propaganda. Muchachos, métanse a la universidad, al SENA, a lo que tengan que hacer ahorita. Ahorita es el momento. Si ustedes han escuchado noticias, que me imagino que no, por estar pegados al computador, viendo bobadas, pero las universidades públicas, por ejemplo, la distrital, la nacional, este año no van a hacer examen de ingreso. O sea, el que se presenta, entra. Así de simple. ¿Listo? Y pues obviamente tienen que tener un buen ICFES y ya saben además que el ICFES este año les toca por internet. También ya estaban hablando, ahorita se presentan los de colegios técnicos. El rector también creo que ya les mandó a ustedes una circular. Entonces, mejor dicho, ese es el año de estudiar. Este año no les van a pedir plata de ingreso, inclusive la distrital ya dijo que iba a ser matrícula cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no les van a cobrar un peso por inscripciones. Entonces, el que no aproveche este papayazo ya no lo hace. Y por eso, o pues, no, o pues le va a quedar más difícil el otro año. Y lo otro, no piensen, y por favor díganle esto a sus compañeros que no se conectan, no piensen que vuelven el otro año y yo vuelvo el otro año porque esto va a ser, yo vuelvo el otro año que esto, que vuelven y se recupere la cosa porque no se van a hacer. Ya reunión docente, ya el rector mismo dijo, el otro año seguimos con trabajo por internet. Si igual tenemos clase en físico, vamos a tener la mitad del trabajo en físico y la mitad del trabajo por internet. Así que nada raro, no se les haga nada raro que el otro año los profesores nos digan, profesores, ustedes dictan 1 hora de clase y los estudiantes se van y notas, tareas, talleres, todo se califique por internet. No se les haga raro que eso pase, porque a eso está jugando la educación hoy después de esta pandemia. Y yo creo que esto, digamos, esto no es nuevo. Oh, perdón. Ya, esto no es nuevo. Lo que pasa es que es nuevo para nosotros en Colombia. Pero esta educación en la cual usted va a clase 1 hora, hora y media, a hacer un taller de pronto, un laboratorio, eso lo hacen en el colegio, pero todo lo que son tareas, trabajos, entregas, guías, todo eso se hace por internet. Entonces, pues a eso estamos girando y pues es una educación esta educación lleva mínimo, mínimo 10 años en Europa y nos obligó, la cuarentena nos obligó a aplicarla acá. Y eso de alguna manera es un cambio de lo que este señor decía. Ustedes se dan cuenta, ya la escuela, ya la Aurora, ya no es una escuela de paredes, y ya no es una escuela de baños, y ya no es una escuela de cancha de microfútbol. La Aurora hoy es una escuela de computador. ¿Ve? La educación auroriana es una educación de computador, no presencial. Y así va a ser por lo mínimo otros 2 años. Entonces, no se les haga raro que esto siga, que las universidades se van a hacer así. Hay una compañera de ustedes, deben haber varias, conozco el caso de una particular que ha estado trabajando y me la he encontrado por acá. Camila Ramos, ella está
Ella salió el año pasado, egresada del colegio, entró este año a la pedagógica y ella creo que ha ido 2 veces a la universidad, ¿no? Todas las clases son por computador, todos los trabajos por computador, los parciales los van a hacer por computador. Entonces, pues esto es así. O sea, es una realidad. Lo que decía el hombre aquí, esto no solamente es de entenderlo, sino que además de, bueno, mejor, no solamente de vivirlo sin entenderlo, sino que además hay que asimilarlo y hay que hacerlo con la idea que el mundo está girando hacia eso y que es el mundo que les toca a ustedes. ¿Listo? El tercero de los libros del mismo autor, Retrotopía, habla sobre esa idea que teníamos nosotros de hablar de un pasado que no, bueno, es algo curioso. Es un pasado que no pasó, pero que hubiéramos querido que hubiera pasado de esa forma. A ver, les comento más bien como un ejemplo, como cuando veíamos en noveno, octavo, los que tuvieron clase conmigo, que veíamos la muerte de Gaitán, ¿cierto? Y casi siempre uno habla de que a Gaitán lo mataron, que no se sabe quién lo mató, que fueron los liberales, los conservadores, que el tipo hablaba de ayudarle mucho al pueblo, a la gente del pueblo. Y casi siempre cuando uno habla de ese personaje, yo no recuerdo quién fue, pero fue alguno de ustedes que me hacía la pregunta, que es una pregunta típica. Profe, y si no lo hubieran matado, ¿qué hubiera pasado? Uno dice, no, pues hombre, seguramente el país fuera diferente, no sabemos. El problema fue que lo mataron. Entonces, esa idea es lo que él dice acá. Cuando uno dice, ay, ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera ocurrido? Pues no sabemos. Es como intentar volver al pasado, a cambiar algo del pasado para tener un mejor futuro. Eso no va a pasar. Pero nosotros vivimos en ese mundo y de alguna manera los seres humanos tienen esa idea. Por eso el hombre lo llama retrotopía. Utopía, que viene de la palabra utopía, o sea, lo que no es y pudo haber sido, y retro, lo que ya pasó. Entonces él dice que uno de los grandes problemas de la humanidad, de la sociedad, de esta sociedad, es que vivimos pensando en lo que no, en lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ay, ¿qué hubiera pasado si a Gaitán no lo hubiera matado? Ay, profe, ¿qué hubiera pasado si Pablo Escobar no hubiera hecho lo que hizo? Ay, profe, ¿qué hubiera pasado si la gente no hubiera votado por Uribe 2 veces? Ay, ¿qué hubiera pasado si la gente hubiera pensado antes de votar por Duque? Ay, profe, ¿qué hubiera pasado si realmente son cosas en las cuales, digamos, la sociedad nos ha metido en ese cuento? Los medios de comunicación han jugado un papel ahí de vendernos la idea, pues, de los medios de comunicación y de la economía y el negocio, cuando realmente es mentira. O sea, vivimos en un mundo en el cual uno tiene que ser bastante analítico con lo que ocurre. Y véalo en términos grandes, pero también véalo en términos chiquitos, que era lo que yo les decía a ustedes, en términos muy del hogar, muy de su familia. Muchas veces uno empieza a escuchar, lastimosamente, aquí de pronto me le voy a meter al rancho a más de uno, pero es con ánimo no de ofenderlos, sino todo lo contrario, de mostrarles la importancia de la filosofía en sus vidas. Uno lastimosamente escucha muchas veces, y sobre todo aquí en este país, y juega mucho el machismo, cuando las mujeres dicen, ay, es que si yo hubiera hecho, mija, usted tiene que estudiar porque es que si yo hubiera podido estudiar como usted, es que si a mí me hubieran dicho eso antes, pues ya no vale la pena. Entonces, lastimosamente, ese pensamiento retrotópico es un pensamiento que nos llega y que nos han generado una cultura de quedarnos viviendo en el que hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si, viendo los términos, los temas de sociales que vimos, qué hubiera pasado si no hubiera metido plata de esa cadena? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera metido plata de MG? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vendido el voto por una lechona que nos dieron de don Julio? ¿Qué hubiera pasado si eh, hubiera estudiado y no hubiera quedado embarazada tan temprano? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera puesto a estudiar en vez de quedarme en la calle jugando a micro eh, hasta que me dieron los 24 años? ¿Ve? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho caso en el colegio y no me hubiera quedado en el barrio? Eh, pues ustedes saben todos los problemas que hay.
Entonces, pues desafortunadamente, ese es un pensamiento que si ustedes se dan cuenta, es más común que el que uno cree. Y lastimosamente ese pensamiento, esa forma de pensar tan común, es la que en este momento, de alguna manera, nos trae consecuencias. Por ejemplo, en el caso del colegio, ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos metido mayor plata a la tecnología antes? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pensado como profesores que una situación como esta nos iba a ocurrir? Pues no lo hicimos, y vea, este año nos tocó cambia aquí, cambia allá, mueva una clase, mueva la otra, llame a uno, llame al otro. Lastimosamente, ¿por qué lo digo? Y no lo digo por ustedes, porque ustedes están aquí conectados, y ustedes son juiciosos, que están entregando guías. Lo digo es por los que no están conectados y además no están entregando guías. No que les haga raro que a sus compañeros en 2, 3 años estén diciendo, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado a clases virtuales? ¿Ve? Entonces, de alguna manera, ese pensamiento antiguo de llegar a decir qué hubiera pasado, qué hubiera ocurrido, ay, si yo hubiera hecho, ay, si a mí me hubieran dicho, pues no vale la pena vivir en ese mundo porque el mundo funciona a pesar de esas situaciones suyas. O sea, el mundo funciona, así usted no tenga plata, el mundo funciona. Así usted no haya pagado recibos, Transmilenio sigue funcionando. Así usted esté enfermo del COVID, el mundo va a seguir girando. Aquí usted que le muera un familiar mañana y tenga el dolor clavado en el pecho, el banco lo va a llamar para cobrarle el recibo del internet que no ha pagado. O sea, eso funciona. ¿Y qué hacemos? Que tenemos un mundo en el cual queremos vivir del pasado que no fue, pero además nos enseñan un mundo que no es posible tener, y no es posible tener no porque uno no quiera, sino porque no le han enseñado la importancia de vivir en el mundo actual y de pensar el mundo en términos actuales, en términos de capital, en términos de diferencias, en términos de desigualdades, que es el otro tema que vamos a ver cuando hablemos del feminismo. ¿Listo? El feminismo en sí es otro de los temas importantes del mundo retrotópico. Y el último libro que les presento antes de mostrarles la guía, de aquí, de cada uno saqué un puntico de la guía, procuré, se llama Generación Líquida. Es el último libro que él dejó. Él lo estaba escribiendo cuando murió. Este señor murió viejito, murió de 90 y pico de años. Nació en 1925, imagínense, antes de la Segunda Guerra Mundial. Murió hace 2 años, 2017, 3 años, creo que se va a cumplir este año, sí, 2017. Murió casi de 92 años, creo, 94 años el señor, y este es el último libro que él estaba dejándoles a las generaciones juveniles del siglo XXI. Lo escribió en coautoría con otro autor. Él muere como a la mitad del libro y el otro autor lo termina de hacer y lo publicaron este año. Este libro perdón, en diciembre del 2019. Este libro es relativamente reciente. Se llama Generación Líquida y habla precisamente de los problemas que se les está presentando a los jóvenes de hoy. Por ejemplo, habla sobre qué significan los tatuajes, por qué, por qué se está revinculando esa idea de volver a tener tatuajes en la juventud, cuando los tatuajes de alguna manera simbolizaron hasta antes del siglo XX, a mitad del siglo XX, el que tenía tatuajes era un estigma. O sea, se tatuaba a la persona que ha estado en la cárcel, o se tatuaba a la persona que había sido discriminada, o se tatuaba al obrero que no tenía cómo pagar, cómo pertenecer a Julia, entonces que le tatuaba para que quedara la marca de que pertenecía a una comunidad. Diga usted si era de pronto, bueno, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si era judío, si no, los números que les ponían en las celdas. Y hoy no. Inclusive en la época de la esclavitud, pues se tatuaba al esclavo para que supieran que pertenecía a una familia. Pero hoy no. Hoy el tatuaje significa todo lo opuesto. Es un símbolo de libertad, es una manera de expresar por medio del cuerpo lo que usted siente en un momento de su vida. Y entonces los tatuajes se convierten en un estilo de vida hoy.
en un estilo de vida que se ha cambiado completamente, porque viene de lo negativo, de la esclavitud, de la cárcel, de tal, y llega a un siglo XXI en el cual ese tatuaje tiene otras connotaciones, y es lo que ustedes ven hoy. Por ejemplo, es común que las niñas hoy estén tatuadas. Cada vez es más común que las chicas se pongan con ombliguera, tal, con pantalón descaderado y su tatuaje. Además que se vea, ¿no? Es algo también que llama la atención, que el tatuaje sea visible, porque es una manera de identidad. Eh, También habla del famoso bullying, ciberbullying o acoso escolar. Perdón. En términos que el acoso escolar no es nuevo. Inclusive él habla quiénes son los que acosan y por qué acosan, por qué se da el acoso y qué es acoso. Eso también lo trata él bastante, sobre todo porque él entiende que el acoso escolar es un asunto de comunidades. Por un lado, la comunidad del acosador, ¿cierto? Que él se empieza a dar cuenta que es una persona, un individuo que necesita hacer parte de un grupo y que la mejor forma de hacer parte del grupo es vincularse atacando a otro individuo de otro grupo o que simplemente por no pertenecer al mío, entonces ya es un problema. Y se empiezan a generar problemas de acoso en la cual el acosador muchas veces ni siquiera sabe por qué acosa, pero sabe que tiene que hacerlo. Entonces, ahí entra en juego también el asunto de las identidades, ¿no? ¿Por qué es importante entender el tema del acoso escolar en términos de el acosador, pero el acosado también, obviamente? El acosado obviamente no le gusta y también cuál es la reacción de ese acosado. Es interesante esa diferencia. Y el tercer tema que él les habla, la transformación sexual. Hoy no podemos hablar también solamente, y el amor, en términos de modernidad líquida. Hoy no podemos hablar de un simple amor o un simple o una simple tendencia, digámoslo, social, cultural hacia el amor. Hoy podemos hablar de una especie de amor inclusive en muchos niveles y en muchos tipos de género. El asunto de poder hablar de un multigénero, ¿cierto? Por eso la bandera LGBTI tiene todos los colores o pretende tener todos los colores. Pues es un asunto donde entra a jugar la diferencia, la desigualdad, pero también el comercio electrónico, también el comercio digital y también la economía en términos de amor. Es decir, cómo el amor se convierte de alguna manera en un objeto también de consumo hoy. Cómo que nos empieza a volver la crisis de los sentimientos, se pueden de alguna manera compaginar con la necesidad de conseguir amor, así sea por medios digitales y no necesariamente pagando. Que él dije, él aquí, por ejemplo, analiza varias redes sociales en las cuales lo que antes se hacía, digámoslo, de forma eh, cara a cara, de forma presencial, hoy se hace por medio de una red digital. Ejemplo, Facebook o WhatsApp. Ustedes se han dado cuenta que es cada vez más común en las generaciones de ustedes. No digo que no duela, pero es más común en la generación de ustedes que en la nuestra, que a una persona le terminen por internet, que le terminen por WhatsApp, que le que usted se entere que la novia le terminó porque subió fotos con otro, que usted con otra, que usted tomó, tenía una decisión de acabarle a la niña y la niña al otro día ya subió fotos con otros dos o con otra. Igual, para el caso de las niñas con los hombres igual y las niñas con las niñas también. El ejemplo de esas redes sociales que están apareciendo ahora, como Tinder, como Grindr, que es para comunidades gays. Hay otra red social que ahorita también está sonando, que son encuentros de citas con algunos con tendencia sexual, otros ni siquiera con tendencia sexual, sino solamente para comunidades de conocidos, donde inclusive hay juegos en los cuales usted asume un rol y usted puede crear su mismo personaje que inclusive puede ser completamente distinto a usted en la vida real, pero pueden haber casos de enamoramiento por internet y todo el cuento.
Y cómo dejo en la era digital el amor también hay que verlo en términos económicos, también en términos de conectividad, también en términos, aquí como estamos viendo la educación, en términos de costo-beneficio y qué es lo que tengo yo. ¿Listo? Por último, porque ya me dije esto que les queda un minuto, no, 5 minutos de clase, para los que no han descargado la guía, que me imagino con la mayoría, les presento su guía. Entonces, este señor viejito que está aquí es el autor de estos 4 libros que les venía a buscar hoy. Este señor es Sigmund Bauman, ¿listo? Era, perdón, Sigmund Bauman. Ahí él no es directamente filósofo, él era sociólogo, pero pues fue uno de los más importantes en sus obras, que ustedes se dan cuenta, él es como la bisagra, como el que hace la función de analizar la vida antigua, pero proyectarle hacia una nueva sociedad. Por eso él habla de modernidad líquida, él no dice posmodernidad, no, él dice que estamos viviendo una modernidad, pero líquida. Todo el pasado de la modernidad, la escuela tradicional, la iglesia, la educación y tal, pero hoy viéndolo, el amor, como le estoy diciendo, pero en términos actuales, en términos de que todo cambia, todo fluye. ¿Listo? Entonces ahí más o menos les hago como 3 puntos importantes, 5 puntos importantes de los que él decía, y una frase que es una de las más llamativas de él, que dice, el consumismo, o sea, esa necesidad de estar comprando todo el tiempo, promete algo que no puede cumplir, la felicidad universal, y pretende resolver el problema de la libertad reduciéndolo a la libertad del consumidor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es pues una radiografía de lo que es hoy, ¿no? Que usted es libre siempre y cuando tenga con qué comprarlo. Usted es libre de tener su clase por internet siempre y cuando tenga internet. Usted es libre de tener clases, de pronto no estar ahorita en clase, sino ver este video más tarde que yo lo suba a la plataforma, pero tiene que tener mínimo un celular para poderlo ver, porque si no, no lo va a poder ver, por ende no va a ser libre de poder escogerlo, cuando ve su clase y cuando no. Y sobre eso vamos a tomar primero unas palabras, digamos, que ustedes van a definir, palabras, digamos, claves en la filosofía de él, ya hemos hablado de alguna de ellas. Y luego vamos a mirar unas opiniones que ustedes nos van a hacer a un tipo de imágenes que yo les propuse sobre, digamos, algo coloquial, algo que para ustedes es común, que es esa nueva generación de hombres y mujeres que empiezan a aparecer de los géneros, que empiezan a aparecer hoy, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunas imágenes de comunidades, de distintas comunidades, de distintos problemas, ¿cierto? Pero pues que con algo, digamos, más plausible en el caso de ustedes, y pero que de alguna manera pues es un mundo en el cual los adultos aún no lo hayan pensado. Listo, muchachos, entonces esa es la explicación de su guía número 6. Por favor, háganla. Lo que les dije, esta es como la única clase teórica que vamos a tener así propiamente en términos de explicarles un tema. De aquí en adelante ya lo que sigue son 5 temas relacionados con la filosofía, pero con el mundo actual, con lo que ustedes van a ver, con lo que se les va a presentar y yo creo que con lo que se les está presentando en sí mismo ya. ¿No? Yo creo que más de uno ya, pues ya empieza a mirar fuera de su colegio las rutinas, empieza a conocer gente, empieza a mirar estilos de vida, empieza a mirar estilos de familia, y pues de alguna manera eso los va uniendo a ustedes al mundo que funciona, como les digo, el mundo funciona con y sin ustedes, igual está funcionando. Entonces, lo mejor es entenderlo cómo funciona para proyectar su proyecto de vida, que es lo que seguirá después de noviembre. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, creo que ahorita tienen otra clase, ¿cierto? Entonces ya queda minuto y medio, ya vamos a dejar de grabar.